Cordial saludo para todos. Bueno, hoy el grupo 6 queremos presentarles a ustedes el método biográfico y la historia de vida, que es una de las estrategias cualitativas más utilizadas para comprender experiencias humanas desde la perspectiva de los propios sujetos. Este enfoque se basa en la idea de que la vida puede ser narrada y analizada a partir de los significados que las personas atribuyen a sus vivencias, trayectorias y procesos identitarios. En el campo educativo, este método es especialmente valioso porque permite comprender cómo se construyen y transforman experiencias escolares, carreras docentes, vocaciones, prácticas pedagógicas y procesos institucionales. Mientras que otros métodos ofrecen información general, el método biográfico entra en lo profundo de lo personal y lo contextual. Por lo tanto, reconoce al individuo como protagonista de su historia. Esto es lo más importante que podemos rescatar de este enfoque, porque cada relato constituye una fuente legítima de conocimiento sobre fenómenos sociales, culturales y educativos. El método biográfico se apoya firmemente en la epistemología interpretativa y constructivista. Desde estas dos perspectivas, la realidad no es única ni objetiva, sino más bien es una construcción hecha por las personas a partir de su experiencia, su memoria y su lenguaje. A través del método biográfico se pretende mostrar el testimonio subjetivo de una persona en la que se recojan tanto los acontecimientos como las valoraciones que dicha persona hace de su propia existencia, lo que se materializa en una historia de vida. En el caso concreto de la investigación educativa, a través del método biográfico podemos explorar la dinámica de situaciones concretas por medio de la percepción y el relato que de ella hacen sus protagonistas. Bajo este enfoque tenemos que en el método biográfico la vida se entiende como un relato y el conocimiento se construye mediante la interacción entre el investigador y los participantes. Además, el investigador no busca comprobar hipótesis, sino más bien interpretar significados. Las realidades sociales en este método son construidas a través de procesos históricos y culturales. Las historias de vida capturan cómo los sujetos interpretan y dan sentido a sus experiencias. Bajo la perspectiva de Jeremy Brumer, la narrativa se concibe en este tipo de métodos como una forma de conocimiento y estructura de la experiencia. Los paradigmas que sustentan o respaldan este método son fundamentalmente el interpretativo, el socioconstructivista, el fenomenológico y el hermenéutico. Estos paradigmas justifican el análisis profundo de la subjetividad. Además, establecen cómo se construye la memoria y cómo se da en coherencia a las experiencias, percepciones y recuerdos de un sujeto a través de la narrativa. Conceptualización, modalidades y autores. El enfoque biográfico comprende varias formas de reconstrucción narrativa de la experiencia y las dos principales son el método biográfico y las historias de vida. ¿Qué es el método biográfico? Se enfoca en reconstruir momentos, etapas o aspectos específicos de una vida. Utiliza ¿qué? Documentos, fotografías, cartas, entrevistas y testimonios.
En las historias de vida es la modalidad más profunda donde se reconstruye el recorrido vital completo de una persona, identificando sus etapas, sus rupturas, hitos y aprendizajes. Y es una aproximación más extensa, reflexiva y longitudinal. Hay unos autores que son muy importantes en este método biográfico y que tienen aportes fundamentales, como lo es Bertaux en 1981, donde analizó historias de vida para comprender las trayectorias sociales. Danzig en 1989 destacó la importancia de la subjetividad y la reconstrucción narrativa. También tenemos a Godsons en 1992, donde aplicó historias de vida en el estudio de docentes y su desarrollo profesional. Sus aportes consolidan la historia de vida como un método legítimo y profundo para investigar fenómenos educativos. Les voy a hablar acerca de los propósitos del método biográfico y el procedimiento que lo guía. Este método parte de una idea central: la vida humana es un relato cargado de significados, construido desde la memoria, el lenguaje y la experiencia. El primer propósito es comprender la experiencia individual en su contexto social, educativo y cultural. Esto significa analizar la historia de vida reconociendo la influencia de la familia, la escuela y el entorno sociocultural. Por otra parte, las trayectorias educativas siempre están moldeadas por condiciones sociales. El segundo propósito es reconstruir trayectorias educativas o profesionales, es decir, identificar las etapas, los avances, los retrocesos y las redefiniciones que explican el desarrollo formativo de cada persona. El tercer propósito es analizar transiciones, crisis, aprendizajes significativos. Aquí en el método biográfico nos permitimos comprender momentos de inflexión, cambios de institución, situaciones difíciles o experiencias que transforman la manera de aprender y de verse a sí mismo. El cuarto propósito es dar voz a personas o grupos invisibilizados. El método recupera relatos que no aparecen en las narrativas oficiales: estudiantes vulnerables, docentes con trayectorias no lineales o comunidades rurales. Podemos decir que dar voz es también un acto de reconocimiento. El quinto propósito: documentar estas prácticas y culturas educativas. A través de las historias de vida es posible comprender cómo se enseña, cómo se aprende, cómo se convive y cómo se construyen identidades en la escuela. Ahora paso al procedimiento del método. La primera etapa. Esta es la selección del participante. Este puede ser un caso típico, representativo o un caso significativo. En la segunda etapa, la construcción del vínculo ético incluye el consentimiento informado, confidencialidad y un ambiente de confianza, que sin este vínculo no es posible obtener resultados auténticos. En la tercera etapa, la recolección de información, entrevistas en profundidad, autobiografías, fotografías, diarios personales y documentos institucionales. Cada técnica aporta una dimensión distinta en la experiencia. En la cuarta etapa, el análisis narrativo y hermenéutico. Aquí se identifican etapas, hitos, rupturas, significados. El objetivo es comprender cómo la persona le da coherencia a su historia de vida. En la quinta etapa se presenta un informe final, un texto que integra la voz del participante con la interpretación del investigador. No es una transcripción, es una reconstrucción rigurosa y reflexiva. Continuando con la exposición, es crucial aterrizar la teoría y preguntarnos en qué escenarios concretos de la educación nacional y global aplicamos este método. Su aplicabilidad es vastísima porque humaniza el dato educativo. En la OPEL y en la investigación actual, este método es fundamental para tres tareas: el estudio de las trayectorias docentes, no solo para ver currículos, sino para entender la identidad profesional, el desgaste y cómo un maestro novato se transforma en experto a través de sus crisis y logros. La memoria institucional. Las escuelas no son solo paredes, son historias vividas. Este método permite reconstruir la cultura de una institución a través de las voces de sus fundadores o directivos. La inclusión es la herramienta perfecta para estudiar a grupos vulnerables o minorías dentro del aula, dándoles el espacio para narrar cómo perciben la inclusión o la integración, algo que una encuesta cerrada jamás
podría captar. ¿Por qué elegirlo? Ahora bien, al elegir el método biográfico, obtenemos ventajas metodológicas únicas. La primera es la profundidad contextual. A diferencia de lo cuantitativo, aquí entendemos el porqué y el cómo de las decisiones humanas dentro de su contexto histórico y social. La segunda ventaja es el empoderamiento del sujeto. Al narrar su vida, el participante reflexiona y resignifica su propia experiencia. Es un proceso casi terapéutico donde la persona deja de ser un objeto de estudio para ser coautor del conocimiento. Y finalmente, la flexibilidad en la triangulación. Este método nos permite cruzar la entrevista con cartas, fotografías del pasado, diarios personales y archivos oficiales, creando una imagen tridimensional y rica del fenómeno educativo. Sin embargo, no podemos romantizar el método. Como investigadores debemos enfrentar limitaciones serias que exigen rigor. Una de ellas es el factor de tiempo y emocionalidad, porque una historia de vida no se hace en una semana, requiere meses para construir el pacto biográfico o la confianza necesaria. Además implica una carga emocional fuerte tanto para quien cuenta como para quien escucha. Otra sería el desafío de la subjetividad. Muchos críticos señalan el riesgo del sesgo. Aquí el investigador debe tener una vigilancia epistemológica constante para no proyectar sus propias ideas sobre el relato del otro. No buscamos la verdad objetiva, sino la verdad del sujeto, y eso es delicado. También tenemos la generalización. Debemos ser claros, este método no busca generalización estadística. No podemos decir, así piensan todos los docentes. Buscamos lo que en investigación cualitativa llamamos transferibilidad, entender profundamente un caso para iluminar la comprensión de otros similares. Desde los criterios UPEL, encontramos que a nivel de investigación, la universidad permite el estudio de experiencias personales como el método biográfico. En la UPEL se concibe el enfoque narrativo e interpretativo como una forma de que los investigadores organicen, interpreten y comuniquen experiencias humanas mediante historias. Aquí es importante la estructura de la intervención, el lenguaje que se ha de usar y las emociones o silencios que suscita el ejercicio investigativo, tanto en el participante como en el investigador. El método biográfico hace parte de la investigación cualitativa, aunque también se presentan enfoques interpretativos, fenomenológicos o hermenéuticos. En suma, podemos decir que el método biográfico se centra en reconstruir la vida de una persona a partir de narraciones personales. Por ello utiliza la primera persona. Algunos instrumentos para la recolección de datos son las autobiografías, las historias de vida, las entrevistas narrativas o los testimonios. El ejercicio de investigación dentro del método biográfico requiere por parte del investigador de ética, empatía y confianza, hecho que permitirá que la intervención sea agradable y oportuna para el participante. Las historias de vida no solo son relatos, sino interpretaciones simbólicas que construye el investigador a partir de los sentidos que le otorga la información y su experiencia como investigador. Por ello, debe analizar significados, símbolos y contextos, todo lo que incida en la investigación. Una biografía es un texto que se lee, interpreta y contextualiza. No se trata de describir la vida, sino comprender cómo la persona entiende y narra. Es así que comprende la subjetividad y el entorno en la construcción social y cultural de la persona. Las historias de vida se construyen entre el investigador y el participante. El investigador influye en el desarrollo de la narrativa y el participante incide en lo que interpreta el investigador. De ahí su carácter subjetivo. El participante le imprime su cultura, conocimientos y esencia social a lo que narra, tal como el investigador lo hace al interpretar esas narraciones. El rigor de la biografía como método de investigación se da a partir de la triangulación entre los datos recolectados, las teorías que sustentan el objeto de estudio y los métodos que se usan para su desarrollo. Finalmente, es un método muy usado en investigaciones educativas, sociológicas, psicológicas y antropológicas.